Muy buenos días amigos, este es el video análisis del mercado accionario colombiano hecho por el equipo de expansión bursátil para el día 16 de abril del año 2013. Como primer activo tenemos Ecopetrol. Ecopetrol, pues antes de empezar con nuestro video análisis es importante comentar lo que ha pasado en los mercados internacionales estas últimas dos jornadas de negociación. Me refiero a las del 15 de abril, día lunes, y precisamente la del día de hoy, donde pues en China, debido pues a, a su débil crecimiento, datos fundamentales, se vio reflejado primero que todo en el precio del petróleo, y pues por consiguiente sabemos que guarda mucha correlación el precio del petróleo con las acciones petroleras en todas las plazas bursátiles. Y pues en ese orden de ideas vemos que el crecimiento de China no fue bastante significativo, pero no fue lo que el mercado esperaba, por lo que el mercado lo toma como una ralentización del crecimiento económico chino, que lo sabemos es el motor económico hoy en día. En ese orden de ideas, pues tenemos que debido a ese poco crecimiento, o no poco crecimiento más que todo esperado por el mercado, se vio muy golpeado lo que fue el barril, el precio, la cotización del barril del petróleo, y lo veremos en nuestro análisis de commodities e índices que publicaremos el día 17 de abril. El caso es que el precio del petróleo se vio golpeado por la ralentización de China, de la economía de China, y esto se vio reflejado en las plazas bursátiles. Vemos cómo ayer, el día de ayer, analizaremos más adelante en las acciones petroleras cómo fue un día negativo para ellas, y pues obviamente de pasar un barril de petróleo eh, en un rally bajista aproximadamente llegando a los $88 por barril, es algo que golpeó bastante el mercado, y los índices a nivel internacional bajaron, y pues esto se ve reflejado en las acciones petroleras, sobre todo en las canadienses, y por ende pues se ve reflejado en las canadienses que cotizan en Colombia, y por supuesto en Ecopetrol, que va muy correlacionado también y es dependiente del factor petróleo a nivel internacional. Bueno, en ese orden de ideas pues tenemos nuestro primer activo, Ecopetrol. Ecopetrol presentándonos, como lo habíamos ya mencionado, un patrón de cambio de tendencia, un triple techo que mencionábamos sesiones anteriores, ¿sí? Donde pues cada vez los movimientos verticales eran más, los movimientos bajistas eran un poco más verticales, y efectivamente pues apenas nos viola la zona de los 5.000, se va a buscar zonas de los 4.500, 4.400 pesos, que fue nuestra primera resistencia, nuestro primer soporte, disculpa, después de habernos violado la zona de los 5.000. Veremos pues ya un poco más a fondo que la zona de los 4.400 está siendo, fue violada en la sesión del día de ayer, como lo estamos apreciando con una vela de decisión de rango bastante amplio, pero pues en la sesión del día de hoy trató como de respetarnos este primer nivel de soporte que habíamos trazado para este activo. Como segundo nivel de soporte teníamos los 4.100, 4.000 pesos, y efectivamente pues no nos tocó el nivel de los 4.100, pero sí estuvo en la zona de los 4.250 pesos. Veremos más exactamente cuál fue esta zona, los 4.220 pesos. Todavía puede poseer un poco de fuerza bajista debido a estas velas de decisión que me ha dejado en las últimas jornadas. Vemos que el día de hoy, 16 de abril, me dejó una vela verde, donde pues me puede estar indicando que puede estar marcando nuevas zonas de soporte, y efectivamente los 4.000 pesos está contemplado en nuestro plan de trading. Mm, Como siguiente activo tenemos preferencial Avianca. Avianca pues la añadimos a nuestro portafolio de análisis, dado que personas muy allegadas pues están interesadas en conocer los análisis de este mismo activo, de esta misma acción, y por ende pues nos parece pertinente
hacerlo y monitorearla más de seguido. Avianca pues en su histórico sabemos que Avianca pues al principio nos presentó un efecto espuma, nos abrió en 5.000 pesos y se nos fue directamente a los 5.800 aproximadamente. Después de eso ha venido en un movimiento bajista donde se ha recuperado de a poco. Vemos que cada vez el movimiento bajista ha sido más corto en tiempo y un poco más horizontal, no tan vertical, y en estos momentos pues lo tenemos en un movimiento lateral desde mitad aproximadamente, desde mitad del año pasado. Y pues en ese orden de ideas vemos que se encuentra en un canal lateral, respetando muy bien la zona de los 4.000 pesos y una zona de soporte y una zona de resistencia sobre los 4.700. Ya para verlo un poco más detallado, este mismo activo pues nos ha presentado estos movimientos bajistas como estamos viendo, un movimiento bajista vertical, un siguiente movimiento bajista un poco vertical también y un tercer movimiento bajista no tan vertical tirando. Haciendo la comparación pues en estos mismos movimientos no han sido, ha perdido la fuerza en su verticalidad bajista, por ende podríamos estar viendo este activo alcanzando posiblemente zonas de máximos de los 4.600 y obviamente pues a un mediano plazo volviéndonos a tocar estas zonas de resistencia bastante fuertes a un corto plazo. A un largo plazo pues hemos visto cómo el activo ha disminuido su verticalidad en cuanto a sus movimientos bajistas y pues obviamente esperamos una continuación de estos mismos movimientos para posteriormente poder tomar decisiones de entrada. Nuestra primera línea de soporte viene siendo aproximadamente esta misma que acabamos de trazar, una línea de resistencia donde pues lo tomaríamos por zona y vemos como cada vez más este activo se va presentando o se va en cuanto a su movimiento en tiempo va enrangándose un poco más y llegando al vértice que sería de esta figura a un mediano plazo. Sería importante ver cómo se desarrolla este activo, pero por ahora contemplamos que dado los movimientos que ha tenido, la debilidad en sus movimientos bajistas, este activo se nos puede estar yendo un poco al alza, aguantándolo un corto o mediano plazo. Seguimos con Preferencial Bancolombia. Preferencial Bancolombia en nuestras últimas sesiones analizadas mostrándonos un movimiento alcista al cual pues se pudo analizar y se pudo llevar a cabo en las jornadas de la semana pasada. Dado a este impulso alcista lo tenemos acá y a esta pequeña corrección en cuanto al tiempo, vemos como la finalización de esta corrección, o vemos la señal clara más bien en la finalización de esta corrección en una vela que me arrojó en este punto, ¿sí? Y de ahí pues se vinieron sesiones al alza posteriormente donde contemplábamos que este activo nos podría estar tocando máximos sobre los 31.000, 31.200 pesos, pero vemos como en las últimas dos jornadas me ha presentado sesiones negativas. Creeríamos que es normal este movimiento alcista que se dio, pues vemos que es un poco vertical, ¿sí? Y los movimientos bajistas en cuanto a ese impulso también vendría siendo un poco normal, dado que en la sesión de ayer y la sesión de hoy pues me abarcaron casi que los mismos precios, no me superó más a la baja, podríamos estar viendo este activo todavía retomar su senda a corto o mediano plazo para ir a buscar los 31.200 pesos por acción. Continuamos con Canacol. Canacol muy analizada, de hecho creo que ha sido la más analizada en las sesiones anteriores y creo que para los chicos de la bolsa millonaria tienen un gatillo o tienen el gatillo puesto en las acciones petroleras, puesto que nos podrían presentar un gran rebote en las próximas sesiones. Canacol en estos momentos lo estamos viendo en una zona de soporte fuerte sobre los 4.800 pesos o en su defecto donde llegamos a violar esta zona tendríamos a buscar los 4.500 pesos, 4.400 siendo un poco
bajistas. Creería que el movimiento bajista ya se dio en su totalidad en cuanto a un corto, mediano y largo plazo. Lo vemos en un largo plazo, un movimiento bajista ya bien extendido y como su lateralidad nos ha hecho pensar que los vendedores han estado perdiendo fuerza y los compradores pues, podrían entrar a tomar parte en este activo. Encerrando pues el movimiento, el precio en estas mismas zonas, vemos cómo pues ha estado respetando estos mismos movimientos y en las últimas sesiones, en las últimas dos sesiones precisamente esta semana me presentó dos movimientos bajistas indicándonos pues que los vendedores a un corto plazo todavía están un poco pesimistas, los compradores están un poco pesimistas, llevando esta acción posiblemente a tocar zonas de soporte sobre los 4.500, 4.400 pesos. Habría que ver cómo se desarrolla esta acción, siendo un poco arriesgados. eh, Tendría que decir que una entrada en esta acción es conveniente, ojo, siendo un poco arriesgados, o sea, manejando la prudencia. Ya un poco más conservadores, creería que la zona de los 4.400 es una zona pertinente para entrar y esperar un cambio de tendencia a un corto mediano plazo. Seguimos con Pacific Rubiales arrojándonos una posible formación, cambio de tendencia, pues vemos la tendencia de Pacific Rubiales que ha sido bajista, muy bajista de hecho, y arrojándonos en las últimas sesiones y contemplando de hecho también un- una posible formación de un patrón de cambio de tendencia como lo es un hombro cabeza a hombro. De hecho lo veníamos analizando en sesiones anteriores y pues en este caso se nos podría completar esta formación. Teníamos estimado como primer punto de soporte la zona de los 37.000 pesos. De hecho, esta zona le ha costado y pues en cuanto a la formación del patrón hubiese sido muy sano que se hubiera sostenido sobre los 37.000 pesos. Pero pues vemos cómo en esta última sesión nos violó completamente esa estimación y cerrándonos sobre los 36.440 con un mínimo de 35.560 pesos. Todavía estamos a la espera de la formación de este patrón, puesto que lo vemos todavía muy probable que se complete, porque pues por ahora nos ha cumplido todas las como todos los requisitos o prerequisitos de formación del patrón de cambio de tendencia. Vemos como en esta última vela es una vela de indecisión donde pues no es su cuerpo no es bastante amplio como para decir que va a continuar cayendo, pero también estamos pendientes de la posible formación del cambio de tendencia. Eh, un poco podríamos estar contemplando entradas sobre este mismo activo, sean sobre los niveles de los 35.000 o para ser un poco más arriesgados, ojo chicos, con los del concurso de la bolsa millonaria, contemplar con prudencia, ojo, con prudencia, largos sobre esta misma zona donde se encuentra para ir a buscar una posible rentabilidad sobre los 44.000 pesos. Entonces ya harán ustedes sus cuentas con la cantidad de acciones que les adjudiquen con este análisis, con esta compra, con esta operación y ya harán ustedes sus proyecciones. Prudencia sobre estos mismos niveles de compra, sobre los 36.500, un poco mayor de confirmación o un poco más conservadores entrando sobre los 35.000 o podríamos estar discutiendo también entradas sobre la ruptura de esta línea de esta zona de resistencia sobre los 39.000 39.200 pesos para confirmar la formación del patrón alcista. Entonces Pacific Rubiales en la mira, chicos, mucho ojo. Y como por último activo tenemos Petrominerales tocándome mínimos sobre los 10.000 pesos. Petrominerales puede estar bastante interesante para entrar, aunque la tendencia bajista es todavía muy pronunciada. Vemos que los movimientos son cada vez un poco más horizontales, pero pues para tener cuidado con estas acciones. De hecho, el precio del petróleo, del barril del petróleo, la cotización del crudo puede estar tomando un rebote, un respiro, y esto se puede reflejar en las acciones colombianas. Bueno chicos, este fue el videoanálisis hecho por el equipo Expansión para el día 16 de abril del año 2013.
espero tengan buen día. Un abrazo.